Juan capítulo 5 versos del 30 al 36. Dice así la palabra del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo hace justo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio a la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que sea Él hablándonos a través de su palabra. Oremos. Amado Dios y Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, pues solamente tú la mereces, Señor, no hay otro como tú. Padre, te pedimos que en esta mañana seas tú hablándonos acerca de Jesucristo y que nos permita, Señor, comprender la belleza y la hermosura del testimonio que de Él tenemos, para que apreciándolo mejor, oh Dios, podamos nosotros ser fieles testigos de Jesucristo también. A ti nos encomendamos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo creo que todos hemos escuchado la historia de Pedrito y el lobo, no la conocemos, como este niño embustero se ponía a decirle a todas las personas en el pueblo que venía el lobo cuando era puro cuento. Todos sabemos la conclusión de eso, por eso no vale la pena centrarse en eso, pero sí me llama la atención el hecho de que cuando él dijo la verdad y venía el lobo, nadie le creyó, porque hasta ese momento él tenía un mal testimonio. Por lo tanto, era un mal testigo de aquello que estaba diciendo. Él debía estar alerta para proteger a los aldeanos, pero en lugar de eso se aprovechó de ello para hacerse de renombre. Y las consecuencias fueron graves para él. Eso no es más que un mero cuento infantil, aunque a diferencia de hoy, que la televisión se hace meramente para entretener, este tipo de historias, antes a los niños se les contaban historias para que ellos aprendiesen a cuidarse en su entorno. Por eso no tenían historias simplemente de finales felices. De hecho, las historias tendían a tener finales trágicos, del tipo se lo comió el lobo, o a Caperucita que nunca nadie la sacó, se quedó muerta y la abuela, sino que después cuando inventaron la versión moderna le pusieron un final feliz. Pero al final era así, y así eran todas esas historias. Tenían el fin de transmitir una enseñanza que las personas pudieran aplicar en su contexto, los niños fueran creciendo con eso, para que una vez fuesen adultos pudieran aplicarlo a su vida cotidiana. De igual manera, nosotros como creyentes tenemos una vida que va en crecimiento. Al principio se nos da, dice Pablo, la leche espiritual. Pero una vez somos hombres, podemos tomar el alimento maduro. Podemos entender las cosas con una mayor claridad que antes. Por eso es que Cristo mismo nos llama a que nosotros creamos en Él. Porque a diferencia del niño del cuento, su testimonio no tiene ninguna falencia, no tiene ningún error. Es perfecto. Por lo tanto, Jesucristo es digno de toda credibilidad. Y si aquellas historias ficticias tenían la intención de dar cierto grado de credibilidad y una enseñanza para el pueblo, cuanto más la historia más perfecta y verdadera de todas no será de edificación para nosotros, si entendemos lo que en realidad Cristo nos está diciendo. Por eso el autor de este evangelio, el apóstol Juan, vemos que él escribe precisamente para que entendamos quién es Jesús, para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Como ya les he dicho, este evangelio,
Por lo menos yo soy partidario de los que creen que sigue una secuencia histórica, que no va una cosa después y la otra por acá, sino que todo lleva un orden cronológico, aunque obviamente salta eventos. El apóstol va narrando de acontecimientos. Como les dije, él estuvo, los primeros 4 capítulos siguen un tiempo muy cercano entre ellos. De hecho, al principio hasta nos dicen el día siguiente, a los 3 días. Ahora ya ha pasado mucho tiempo. Una fiesta de los judíos, ni siquiera se nos dice cuál es. Ha pasado tiempo. Tanto tiempo que Juan el Bautista ya está muerto para el tiempo en el que ocurren los acontecimientos de este capítulo 5. Y es en este contexto que Jesús decide regresar una vez más a Judea, a Jerusalén, y hace el milagro con este hombre que se encontraba postrado durante 38 años. Nosotros sabemos que ese hombre no tenía ninguna fe cuando el Señor le sanó. Por lo tanto, la fe no es un requisito para que Jesús pueda sanar a las personas. La fe no es en ninguna manera un requisito para ser sano, pero sí lo es para ser salvo. Para ser salvo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y este era el problema de los fariseos. Ellos no tenían fe en Cristo. Ellos no consideraban a Cristo como alguien que tuviese credibilidad. Como si él fuera Pedrito. Y como si estuviera diciendo, viene el lobo y el lobo nunca ha venido. Fuera un embustero. Así veían ellos a Cristo. Decían, este hombre que se cree, que viene a nosotros a decirnos que Él es igual a Dios. Imagínate, hay un hombre diciendo que es igual a Dios. Claro, si uno lo analizara, simplemente tomando en cuenta esto, dijera, no, pero ellos tenían razón. Imagínate que viniera yo por aquí diciendo que soy Dios, nadie me creería. ¿Por qué habrían de creerle a este hombre, a este Jesús? Sin entender el contexto, cualquiera persona pudiera llegar a una conclusión tan absurda como esa. Pero la Biblia nos dice que sí habían argumentos y sí habían razones para que los fariseos creyesen, por ello toda persona, que Jesús es el Hijo de Dios, que es igual al Padre. Por eso, a este sermón lo he llamado ¿por qué creer a Jesús? Y lo explicaré en tres puntos. Primero, por el testimonio. Segundo, por el testimonio anunciado. Y tercero, por el testimonio demostrado. Primer punto, por el testimonio. Dice así el verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. A lo largo de su conversación con los fariseos, como lo veíamos el domingo anterior, Jesús les ha dejado muy en claro que Él es igual al Padre. Que Él es igual al Padre. Y no solamente eso, sino que Él les dice cosas que ellos ni siquiera comprendían. Les habla acerca de la resurrección. Ellos sabían que había una resurrección, pero tenían una idea muy vaga acerca de esto. Y Jesús les dice, hay 2 resurrecciones. Hay 2 resurrecciones. Y el que no participa de la primera no va a participar de la segunda. Veíamos la vez anterior. No va a participar muy bien en la segunda, porque todos participamos de la segunda. Pero lo que ocurre allí depende de cómo haya pasado en la primera resurrección. El nacer de nuevo. Eso era lo que el fariseo Nicodemo no comprendía. Ahora, aquí tenemos a Jesús dando este testimonio y diciendo estas cosas. Y algo que él enfatiza, porque quizás ellos no iban a entender lo de las 2 resurrecciones así como yo se lo estoy diciendo ahora, como lo puse el domingo anterior. Pero sí iban a entender algo. Que su condición tras la resurrección final iba a depender de la forma en la cual ellos se refirieran a Jesús, respecto de su posición con relación a Cristo. Por eso Él habla acerca de su juicio, y Él dice que su juicio es justo, porque Él está diciendo, yo soy el que va a juzgar, yo soy el que juzgaré al mundo entero, y aún ustedes serán juzgados.
Más adelante dirá que aún será Moisés mismo quien los juzgará a través de Cristo. Pero Jesús les advierte que ellos serán juzgados y que el juicio que Él está diciendo es verdadero. Y que ese juicio le da a ellos la opción de elegir entre creer si lo que Jesús le está diciendo es verdad o es mentira. Jesús es el Hijo de Dios o es un embustero. O peor aún, es un loco que se cree hijo de Dios y en realidad no lo es. Entonces ellos tienen que analizar todo esto. Tienen que entender qué es lo que Jesús está haciendo. El punto es que ellos no comprenden es que todo lo que Jesús hace, lo hace porque tiene la autoridad del Padre. Y por eso vemos que hay testigos que inequívocamente nos demuestran que Jesús tiene esa autoridad. Por eso Él dice, así como yo oigo, así juzgo. Y les decía, el hecho de que Él oiga no quiere decir que Él escucha primero, como que Jesús está parado y dice, y vino palabra profética de Jehová a Jesús, le dijo, dile, no. Jesús no era un profeta en ese sentido, sino que Él estaba sincronizado con el Padre. Estaban coordinados de manera tal que lo que uno decía, el otro también decía. Lo que uno sentía, el otro también lo sentía. Es como una sombra, pero una sombra solamente es una proyección. Pero Jesús es mucho más. Es uno que es igual a Él. Entonces vemos que al decir esto, Jesús está diciéndole a los fariseos, si ustedes piensan que yo soy un embustero, ustedes también piensan que mi Padre es un embustero. Porque cuando ustedes hacen eso en contra de mí, en contra de Él se levantan. Por eso están programando juicio contra ustedes mismos. Se están haciendo culpables de pecado. Eso es algo muy grave. Y eso es algo que aunque ellos no creyeran en Cristo, al menos deberían haberlo considerado. Debieron haber dicho, no es que sea que este hombre tenga algo de razón, o alguna cosa, hay que tener cuidado con él. Pero esa no es la actitud de ellos. Ellos tienen el deseo de matarlo, porque él no respeta la autoridad de ellos. Ellos enseñan, en sábado no se puede trabajar. Jesús trabaja en sábado y enseña a otros a hacerlo. Entendiendo que ese trabajo, según ellos, no es el trabajo lo que ellos denominan trabajo, sino el bien, hacer misericordia a las personas. Por lo tanto, si Jesús está haciendo el bien, si Él está juzgando que esto se puede hacer en este día, es porque el Padre también está de acuerdo con eso. Y ellos no pueden tener más autoridad que el Padre. Por eso, la base del juicio de Cristo es la unidad que existe entre el Padre y Él. Ambos son uno. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo se hallan perfectamente coordinadas. Jesús no se da testimonio a sí mismo. Él no se da testimonio a sí mismo. Notemos que Él dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si yo leo eso a simple vista, pudiera parecer que Jesús está diciendo, el testimonio mío por sí solo no vale. Pero eso no es lo que Él está diciendo. De hecho, el testimonio de Jesús por Él mismo tiene valor. Él no necesita el testimonio de nadie más para que lo que Él diga sea verdad o sea creíble. Sin embargo, la forma en la que Él lo dice no es como diciendo que Él no es una persona que tenga credibilidad, sino más bien que desde el punto de vista de ellos, de sus adversarios, de los que no creen en Dios, pudiera darse el caso de que el testimonio de Jesús no basta. Desde el punto de vista de ellos, es como si Jesús dijera, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, según vosotros, no es verdadero. Es como si Él estuviera diciendo eso. Ese según vosotros es a lo que alude el contexto. Según ellos, desde el punto de vista de ustedes. Porque ustedes no pueden saber si lo que yo digo es verdad o no. Aunque yo sé que es verdad y tengo la conciencia y la mente tranquila y estoy en paz con Dios. Ustedes no tienen forma de saberlo. Y como no creen en mí, mucho menos van a creer en Él. Por eso Jesús, aunque no necesita testimonio de nadie, aún así, Él ofrece a ellos dos testigos a su favor. Les dice, hay testigos que demuestran que mi testimonio es verdadero.
que lo que yo estoy afirmando es real, es absoluto, no es un embuste. Eso es lo que él está diciendo. Por eso él aludirá al testimonio de Juan el Bautista. Pero además alude al testimonio del Padre mismo. Y pone al Padre como testigo de lo que él está diciendo. Este testimonio es el testimonio que es infalible, especialmente el testimonio del Padre. El testimonio de Juan el Bautista es un testimonio de un hombre, de un siervo, pero el testimonio del Señor de la casa es un testimonio que no tiene comparación. Claro, imagínate, tú estás en tu casa, tienes a tu trabajador allí en la casa, de pronto se pierde algo en la casa. Y tú averiguas, no, ¿qué pasó? ¿Quién se lo cogió? Si yo lo dejé aquí, ¿por qué no está? El trabajador que tú sabes que es de confianza te dice que él no fue o que él no supo qué pasó. Tú puedes creer en él, pero tiene como cierto recelo. Uno nunca sabe. Pero si el señor de la casa dice, no, él no fue, eso acaba toda la discusión. Porque él tiene más autoridad que todos los demás. Si el señor de la casa da su testimonio a favor de lo que está aconteciendo, entonces no hay duda de lo que se está diciendo. Porque él está respaldando el hecho. Es como si estuviera diciendo, yo meto las manos al fuego por esto. Yo estoy comprometiéndome con esta verdad que se está afirmando. Así, Jesús pone al Padre como testigo de lo que está diciendo. Y aquí no se refiere al testimonio de la voz audible de Dios, que ya la ha dado. Cuando Jesús fue bautizado, todos escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más adelante, cuando Pedro, Juan y Jacobo se hallan en el monte con Jesús, ellos ven a Jesús transfigurado y también escuchan la voz de Dios el Padre, de que Él es el Hijo de Dios. Pero además, más adelante en este mismo Evangelio de Juan, veremos que aún el Señor, cuando está dando testimonio a los gentiles, a unos griegos que estaban en Jerusalén, se escucha otra vez la voz del Padre diciendo que Jesús es su Hijo. Textualmente ocurre esto en las Escrituras de esta manera. Sin embargo, Él no se refiere a eso. Cuando digo que el Padre da testimonio de Cristo, no se refiere a la voz audible de Dios. Los fariseos en ninguna parte se los menciona como que la aceptaron, o como que la recibieron, o la creyeron. Él se refiere a un testimonio que es mucho más innegable. Porque una voz, un grupo de personas reunidas, aunque ellos la escuchen y tú escuches la voz, después pueden decir, no, lo que pasa es que hubo un fenómeno atmosférico, o había un tubo de gas suelto por ahí y todos estábamos respirando cosas raras así, y por eso todos escuchamos la voz, o algo así. O sea, siempre el corazón humano hace eso. Es como cuando tú le hablas a las personas acerca de los milagros y lo que Jesús hizo en tiempo pasado, en este momento. Te van a decir, hay una explicación. Tanto así que aún hay personas que dicen que son creyentes y creen en explicaciones secundarias. Por ejemplo, hay personas que creen que cuando la Biblia dice que Dios abrió el mar rojo en dos para que los israelitas pasaran, lo que pasó fue que vino un gran viento por una situación atmosférica y un fenómeno natural hizo que se abriera el mar. Entonces pudieron pasar a pie. Eso es buscarle explicaciones a lo que no tiene explicación. O lo que acontece como el pasaje cuando dice que el sol se detuvo en los días de Josué. Empiezan a decir, no, lo que pasa es que ese día el sol pasó esto, la tierra redujo su velocidad, que no sé qué. Eso no podemos buscarle explicación, porque es el poder de Dios sobrando. Cuando yo busco explicación estoy incurriendo en pecado, porque yo no sé qué tan cierto es lo que estoy suponiendo. De pronto el sol se detuvo, de pronto hubo una luz allí brillando, de pronto algo pasó. De pronto Dios detuvo la tierra e hizo que nada pasara en la tierra por ese hecho. No sé. O hizo que el sol mismo se rotara. Yo no sé cómo acontecería. Cualquier cosa que yo diga de eso es mera especulación. Por eso ese tipo de testimonios
el ser humano siempre va a procurar negarnos. Va a procurar negarnos. Las personas siempre procuran negar este tipo de testimonio. Aún si tú le demuestras a una persona, no sé, científicamente que Dios existe, no significa por eso que va a creer y va a ser salvo. Aún si le demuestras que Jesús es real y que es el Hijo de Dios, no va a creerlo. No va a creerlo. Porque no se trata de demostraciones. No se trata de demostraciones. Por eso más adelante veremos que Jesús dice, la generación incrédula pide señal. Y señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre sepultado. La única señal que sería dada para los incrédulos sería la muerte y la resurrección de Cristo. Esa sería la única señal. Él no andaba haciendo señales a gusto de las personas. Es lo que buscan hacer muchas iglesias falsas hoy en día. ¿Qué van a hacer? Señales para que crean lo que ellos afirman. Entonces buscan dar la apariencia de señales. Le dicen, no, hoy hay gran noche de milagros y sanidades. Y las personas van, ¿para qué? Para que crean el testimonio que están afirmando las personas que están ahí paradas. Para que crean entonces que son los super ungidos de Jehová y que si te colocan la mano en la frente te tienes que caer. Porque si no te caes eres un pecador. Eso es lo que buscan. Buscan darle credibilidad con este tipo de señales. Pero ese tipo de testimonio es un testimonio que no proviene del Padre. Que no proviene del Padre. Y nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado con el testimonio que estamos dando. Que en realidad sea el testimonio de Cristo y no el testimonio tuyo. Porque Jesús no dio testimonio de sí mismo. No dio testimonio de sí mismo. De hecho, cuando Jesús se encarnó, ¿qué hizo? Él renunció, por así decirlo, al hecho de hacer uso de sus facultades divinas. Él no dejó de ser Dios, pero dejó de usar, por decir algo, su omnipotencia. Jesús no hacía milagros con su propio poder, sino con el poder del Espíritu Santo que le había sido dado. Vemos que así es como opera Él. Él no operaba dándose testimonio a sí mismo. Él no andaba por ahí diciéndole a las personas, yo los amo, tengo un plan maravilloso para sus vidas. Él no andaba por allí diciéndole a las personas, ven, cree en mí y se salva. Vemos que de hecho Jesús ni siquiera se refiere a sí mismo cuando habla de creer en Él en primera persona, sino crean en el Hijo del Hombre, aunque el Hijo del Hombre es Él. Entonces no se refiere a sí mismo en primera persona al hacer este tipo de cosas, al dar su propio testimonio, porque su testimonio es perfecto y no lo da Él mismo, sino que es el Padre el que da testimonio. Segundo punto, hay que creer en Jesús por el testimonio anunciado. Siguen diciendo los versos el verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Como ya les dije, el primer testigo al cual el Señor Jesús alude para dar veracidad a su testimonio es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Es como si Jesús estuviera oyendo sus pensamientos, porque no es que ellos le digan a Jesús, ¿y por qué vamos a creerte solamente por tu palabra? Sino que es como si Jesús estuviera escuchando eso y dijera, yo sé que mi palabra no es suficiente para ustedes. Por eso les digo, Juan el Bautista dio testimonio de mí. Él es el testigo que habría de venir. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Él debía venir a preparar el camino del Señor. Por eso él decía, en el verso 31 del capítulo 1, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. El testimonio de Juan el Bautista, ¿cuál era? Jesús es más importante que yo. Es más importante que yo. Si ustedes consideran que yo vengo de Dios, el que viene después de mí
es más importante que lo que yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy mayor que él. Yo nací unos meses primero, pero él era antes que yo. Es decir, antes de que yo naciera, él ya era. Decir eso era decir que era Dios. Era decir que era un hombre que preexistía. Porque ningún profeta antes había hecho algo así. De nadie se había afirmado tal cosa, de que preexistiera. Era algo que era exclusivo de Cristo. Y este era principalmente el testimonio de Juan, que Jesucristo era primero que él. Jesucristo era primero que él, por lo tanto era más importante de lo que él es. Él vino a preparar el camino del Señor. Considera esto. Si a ti llega alguien a tu casa y te diga, mire, te dice, mira, a mí me mandó fulanito, tu hermano, aquí para que te arregle la pluma, se te dañó la llave del agua. Y dice, pero este tipo, ¿quién es? Tengo que llamar y preguntar, porque ese tipo yo no sé quién será, si de verdad será un plomero, yo no sé quién es el tipo que está haciendo esto. Sin embargo, si antes mi hermano me ha dicho, mira, ahí va fulanito que es plomero, a ir a la casa para que te ayude con lo de la pluma, cuando él venga, tú no te vas a poner a cuestionar si eso no es. Porque ya antes se te ha anunciado que va a venir. Por lo tanto, ya estás preparado y vas a creer a este suceso. O por lo menos tiene más credibilidad. Así pasó con Cristo. Juan el Bautista había anunciado que el Mesías ya venía. En el verso 15 del capítulo 1, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, en el verso 29, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista dio testimonio tajantemente de que Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, dio testimonio de que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que Él había venido para quitar el pecado del mundo. Así que los fariseos tenían que saber este suceso. Ellos tenían que saber que ya Juan había dicho que Jesús era el Hijo de Dios. Si ya se les había anunciado, ¿por qué no creer? Es diferente. Es diferente a que si yo vengo y me pongo a decir aquí, no, que yo soy el Hijo de Dios. No tengo ninguna razón para que nadie crea semejante barbaridad. Pero ya de Cristo había sido anunciado por uno que ellos reconocían que venía de parte de Dios. Ya les había sido anunciado. De hecho, ellos mandaron una delegación a Juan, si ustedes recuerdan. Ellos mandaron una delegación a Juan para preguntarle quién era él. Verso 19 del capítulo 1. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezad el camino del Señor. Luego sigue diciendo en el verso 25. ¿Por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Los fariseos no hicieron nada en contra de Juan. Y tampoco se nos dice que buscaron matarlo. Ellos no se levantaron en contra de Juan el Bautista. Y se nos dice que quisieron hacerle daño. No.
Aún así, ellos no, en un principio creían en él, aunque ya después empezaron a desistir de eso. En un principio ellos creían en Juan y habían escuchado lo que él decía. Y es que Juan era considerado por un profeta por el pueblo. Si ellos hubiesen hecho algo en contra de Juan, el pueblo se hubiese revolucionado por completo. Sin embargo, aquí vemos que ellos reconocieron que Juan era una persona importante. Ellos no lo rechazaron. No lo rechazaron de ninguna manera. Y eso que Juan hacía cosas que para ellos no eran muy bien vistas. Juan bautizaba. Y bautizar para los fariseos era algo muy grave si no se hacía en un gentil. Los fariseos enseñaban que si tú no eras judío y querías hacerte judío, tenías que bautizarte, porque el bautismo simbolizaba que te limpiabas de toda la vida de pecado que llevabas antes y ahora estabas listo para recibir al Dios verdadero, para servir al Dios verdadero. Sin embargo, Juan llamaba al bautismo a los judíos, es decir, les decía a los que se creen que son de Dios, no son de Dios, arrepiéntense y busquen de Dios. Es como si yo fuera a una iglesia carismática y les dijera todo lo que ahí están: arrepiéntanse que ustedes no son cristianos. Eso era lo que Juan estaba haciendo. Eso era lo que él estaba haciendo. Y muchos creyeron en su nombre, en lo que él les estaba anunciando. Creyeron en aquel mensaje que él estaba dando y se arrepintieron. Por eso el testimonio de Juan era algo tan grande. Era un testimonio tan grande porque las personas creían en él, le seguían, y los fariseos le respetaban. Le respetaban. Y aquí Jesús pone a Juan como testigo no porque su testimonio en sí mismo fuera poco, sino para el bien de ellos, de los fariseos, los cuales estaban procurando hacerle daño, para que se arrepintieran y fueran salvos. Él lo hizo precisamente por eso. Por eso es que les habla de Juan. Por eso es que él ellos lo ponen a él como testigo. El testimonio de Juan en sí mismo era un testimonio pequeño. Era un testimonio pequeño, como podía ser el testimonio de cualquiera al compararlo con el testimonio del Padre. El testimonio del Padre es mucho mayor, pero el testimonio de Juan había sido dado. Dice que para ellos Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Una antorcha, la palabra que aquí aparece como antorcha, se refiere más que a la antorcha que nosotros entendemos, ¿sabes? El palito con el fuego, se refiere más como una especie de lámpara con aceite. Aunque la idea es la misma, consideres antorcha o consideres lámpara. Una lámpara. Juan era la lámpara. Dice, él no era la luz, sino que él era el instrumento en el cual la luz estaba para alumbrar a todas las personas. Él no era la luz, era un testigo de la luz que estaba en él. Es Cristo. Eso era lo que Juan hacía. Él daba testimonio de Cristo. Por eso Juan tenía esa función de alumbrar a las personas y de guiarlos al arrepentimiento. Juan les mostraba a las personas el camino que debían seguir, no para llegar al cielo, sino para llegar a Cristo. Él les decía, para poder ir al Hijo de Dios, primero tienen que arrepentirse. Tienen que reconocer que son pecadores, porque de lo contrario no podrán recibir a Cristo. Yo sé que nosotros somos conscientes de eso. Si tú vas y le dices a un drogadicto, una prostituta, una persona, tenga mala vida, que es un pecador, puede que su vida no cambie, pero probablemente lo más probable es que no te lo niegue. O sea, que no se reconozca como una buena persona. Pero el asunto es cuando le dices a una persona que se cree que es buena, que no lo es. Ese era el testimonio de Juan. Él les decía a los judíos, nosotros somos buenos. Él les decía, arrepiéntanse, porque no lo son. No lo son. Por eso su llamado era tan fuerte y tan amplio, porque ellos reconocían que él era un profeta. Él era un profeta, y este profeta los llamaba al arrepentimiento. Y notemos que Juan, el Bautista, no andaba haciendo señales ni milagros. En ninguna parte de las Escrituras se nos registra que Juan haya sanado a ningún enfermo, o que haya expulsado algún demonio, o haya convertido algo en otra cosa, o algún tipo de señal. No se nos registra.
Sin embargo, las personas creían en Juan por lo radical de su mensaje. Era completamente opuesto a los mensajes de aquel tiempo. Había muchos que decían ser profetas y que llamaban y aún congregaban multitudes, pero buscaban ganar seguidores para ellos mismos, nunca para otros. Había muchos que decían, los romanos son un problema, y fundaban una religión antirromanista. Y los seguían, y muchas personas los seguían. Pero Juan no llamaba a las personas hacia él, sino hacia Dios. Eso era algo completamente radical en su tiempo. Él decía, hay uno, yo los estoy llamando a uno que es mayor que yo, porque existía antes que yo. Él es más preeminente. Era una lámpara que alumbraba el camino hacia el Señor, hacia Cristo. Y los fariseos por un tiempo habían querido regocijarse en su luz, habían querido creer en Juan, habían querido seguir a Juan. Aunque posteriormente Juan los tratase como víboras, yo entiendo que a partir de ese momento la situación cambió, porque no creo que ellos hubiesen seguido fielmente a Juan, tras la forma en la que él los trató. Ellos en principio, por un tiempo, veían a Juan como un enviado de Dios. Lo veían como un instrumento que iba a servir para que ellos llegaran al poder. Los veían como algo útil para él. Por eso por un tiempo ellos se regocijaron en su luz, en su testimonio, en lo que les estaba diciendo, porque a ellos les convenía lo que Juan estaba haciendo. A ellos les servía la forma en la cual Juan estaba actuando. Pero una vez Juan empezó a hablarles con la verdad y a anunciarles a ellos directamente la clase de personas que eran y llamarlos al arrepentimiento, ellos dejaron de acercarse a Juan. No se levantaron en su contra, pero ya dejaron de acercarse a él. Es como si Juan fuera una lámpara. Hay una luz dentro de él, una antorcha encendida en su interior. Cuando tú prendes una antorcha en la oscuridad, lo que llamas un mosquito. Eso estaba pasando con los fariseos. Eran atraídos por la luz. Y por un tiempo estaban allí, tapando la lámpara, no dejaban ni alumbrar. La mosquitera era grande del poco fariseos que seguían a Juan. Eso era lo que estaban haciendo ellos para Juan. Si Juan era lámpara, eso era lo que estaban haciendo. Pero Juan se echó repelente. Por eso los anunció y los trató como raza de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Se echó el repelente. Ellos no se levantaron a atacar a Juan, pero ya se apartó la mosquitera esa que estaba allí de fariseos, molestando a Juan, incurriendo con su testimonio. Porque Juan criticaba la hipocresía del país, criticaba todo lo que los fariseos enseñaban. E inclusive se atrevió a criticar al rey. Le dijo, ¿cómo es posible que siendo tú el rey te vas a casar con la esposa de tu hermano? O sea, a ese punto ha llegado este país. Aún el rey peca y nadie le dice nada. Cuando en los tiempos de antaño era el primero que tenía que poner el ejemplo. Ahora él ponía el ejemplo para lo malo. Y los fariseos, Herodes nos cae mal, pero nosotros no vamos a andar diciéndole que es un pecador porque se anda metido con la esposa de su hermano. Ellos no se atrevían a eso. Juan era muy radical en lo que decía, no le tenía miedo a nadie, a ninguno. Por eso vemos que aún Juan daba testimonio de la Jesucristo. Él lo había anunciado. Ellos sabían que Juan era un profeta de Dios. Él les había dicho, ya viene, está en medio de vosotros y ustedes no lo conocen. Ese es el que yo les estoy anunciando, es Jesucristo. Ellos no sabían quién era Jesucristo. Pero si en algún momento creyeron que Juan era un profeta, al menos deberían considerar que algo de eso era verdad. Que algo de eso era verdad. Y que el Mesías estaba entre ellos. Pero no lo hicieron. Por eso Jesús les llama a un testigo mucho mayor, el Padre. Punto 3. Por el testimonio demostrado. Verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí tenemos un testimonio que es mayor al testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Padre.
Como ya les dije antes, no se refiere a que ellos escucharon la voz del Padre diciendo, este es... No. Puede que algunos hayan estado presentes durante el bautismo de Jesús y hayan escuchado la voz de Dios, pero de forma general, en consenso ellos, como grupo religioso, eso no lo iban a considerar como un testimonio valedero, sino más bien el testimonio del Padre. ¿Y cuál era el testimonio del Padre? Las obras que Jesús hacía. Sus obras eran el testimonio del Padre. Eran el testimonio del Padre. Si yo te digo a ti, voy a convertir esto en un queso, y yo hago algo y no pasa nada, voy a quedar como Pedrito, por embustero. Pero, ¿qué había hecho Cristo que no hubiese podido hacer? ¿Qué milagro, qué acción había él tenido que realizar que le hubiese quedado grande? ¿Será que un ser humano pudiera hacer las obras que él hace como él las hace? No. De hecho, al final vemos que la máxima demostración que él le hace al pueblo judío, que ocurre en el capítulo 11, antes de su resurrección, es la resurrección de su amigo Lázaro. Y en ese capítulo veremos que Jesús no toca a Lázaro, no se le acuesta encima, ni hace ningún tipo de rito para resucitarlo, sino que simplemente lo llama para que salga de la tumba y ya. En el Antiguo Testamento, Elías, el gran profeta, y Eliseo fueron instrumentos de Dios para resucitar personas, pero no fue así de párate, y ya enseguida volvió a la vida, sino que tuvieron que orar, clamar. Vemos que Elías aún se acostó sobre el hijo de la viuda para que pudiese el niño resucitar, pero Jesús no tenía necesidad de hacer ese tipo de cosas, porque él tenía un testimonio. Las obras que él hacía eran superiores aún a las de los profetas de antaño, eran más grandes, por eso sus obras son tan importantes. Las obras de Cristo no dan fe. Nadie es salvo por creer en los milagros de Jesús, pero los milagros de Jesús nos llevan a nosotros a creer en el testimonio de Jesús, que es donde está la salvación. Cuando creemos en Cristo, creer en Cristo es creer en su testimonio. No pensar que Él es Pedrito, el niño embustero, no. Es creer que Él es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Por eso sus obras dan ese respaldo de quién es Él. ¿De quién es Él? Y los judíos lo entendieron. En el capítulo 7 de este Evangelio de Juan, en el verso 31, una gran multitud que dice que creyó en Él, decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Si este hombre no es el Cristo, ¿será que cuando el Cristo aparezca va a hacer más señales que las que Jesús hace? Era imposible. Esas obras eran innegables. Aún las personas cuando lo veían quedaban atónitos. Y Jesús no era el primero que andaba haciendo milagros en aquellos tiempos. No pensemos que era la primera vez que ocurría milagros. El asunto es que ocurrieran milagros como los que estaban ocurriendo. Los milagros que hacían muchos en ese tiempo eran del tipo, está el enfermo, le oro, le echo una matica encima, lo pongo a que huela algo, que beba esto, y luego le oro con una ramita, alguna cosa así. Y la persona con el tiempo, poco a poco, iba mejorando. Esos eran los sanadores de ese tiempo, los milagreros, ¿no? Que convertían, que el mago nos hacía algún tipo de ritual pagano y que el agua se convirtió en vino, pero nadie la puede beber porque se vaya a intoxicar con lo que hizo. Ese tipo de personas existían en ese tiempo. En los tiempos de Jesús había personas que hacían milagros, pero milagros como los de Jesús, nadie, ni siquiera en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos que hemos visto en las Escrituras de los profetas del pasado, nadie hacía los milagros que Jesús hacía. En el capítulo 11, verso 47, tras la resurrección de Lázaro, dice que los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Los fariseos no dijeron, este hombre aparenta que hace muchas señales.
Ellos no creían en el testimonio de Jesús, pero tampoco creían que sus señales fueran falsas. Ellos no creían que Jesús era un embustero en el sentido de las señales que estaba haciendo. Ellos creían que había algún truco, pero no tenían forma de cuestionar las señales que él hacía. Por eso ellos les preocupaba. Ya antes habían existido falsos milagreros de esto, que se habían vuelto líderes entre los celotes, que procuraban una revolución política en contra de Roma, libertarios en aquella nación. Ellos temían que Jesús fuera a hacer lo mismo, que cualquier día levantara a todo el mundo en armas y se levantase en contra de todas esas personas del Imperio Romano, que recibieran las reprimendas. De hecho, esa es la razón por la cual los romanos destruyen Jerusalén, por la revuelta que ocurrió en el año 70, por las revueltas que estaban ocurriendo entre los judíos, por la revolución. Los romanos arrasaron Jerusalén, pero eso lo había determinado Dios de esa manera. Eso que ellos tanto temían, yo ya lo tenía que iba a pasar. Iba a pasar cuando llegara el colmo, cuando cumpliese el tiempo, cuando su maldad fuera evidente aún para ellos mismos. Para ellos mismos, aunque ya era evidente para Dios, por todo lo que estaban haciendo. Entre los 4 evangelios se registran al menos 36 milagros hechos por Jesús. Al menos 36 milagros. Y este evangelio, en el capítulo 20, verso 30, nos da a entender de que Jesús hizo muchos más milagros que no se escribieron. Porque no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo. Quiere decir que no era que Jesús hacía un milagro hoy, el otro, era que iba pasando por aquí, venía la gente, sánate, sí, sánate tú sánate por acá, el enfermo. Por eso es que ellos dicen, hacen muchas señales, es un peligro. Ellos no dudaban de las señales, que él estaba haciendo. Y esas señales obviamente tenían un propósito. Jesús no andaba haciendo señales para apantallarle a las personas, ni para que lo vieran a él como supereminente, sino para que entendieran, para que creyeran en el testimonio que él les estaba dando. En el verso 17, en el capítulo 17, verso 4 de este evangelio, él dice: he acabado la obra que me diste que hiciera, en su oración al Padre. Y notemos algo, en ese capítulo 17, verso 4, él dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. La obra, en singular, no las obras. El testimonio de Cristo no es un montón de milagros. O sea, las obras de Cristo no eran un montón de milagros. Esas eran partes, como hilos de una camisa, mucho más grande. Había una obra, algo que se estaba llevando a cabo. ¿Qué era lo que se estaba llevando a cabo? La obra del Padre. ¿Cuál era la obra del Padre? Darse a conocer. Jesucristo vino para que las personas creyesen que Él era el Padre, para que el Padre se manifestase a los hombres. Era su obra, la manifestación del Padre en el mundo impío y pecador a través de Cristo. Por eso nosotros siempre encontramos eso en la Escritura, que Jesucristo habla de la obra, de la voluntad del Padre. Hay una obra, un propósito, una misión que Él tiene que hacer. Él tiene que traer salvación. Pero para que venga salvación sobre el mundo tiene que conocer al Padre. Por eso cuando habló con la samaritana le dijo, con los discípulos, después que habló con la samaritana les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que haga todo lo que está escrito de mí. Por eso él también dice en el capítulo 14, verso 31, como el Padre me mandó, así hago. Así que no es solamente los milagros, sino todo lo que Jesús hizo. A lo largo de su ministerio revelaba al Padre. Esa era su obra, dar a conocer al Padre. Eso implicaba los milagros que él hacía, pero también implicaba el hecho de enseñar a otras personas, el hecho de juzgar a los pecadores. Todas estas cosas eran obras, y eran obras mucho mayores que lo que él había hecho, inclusive al sanar a este hombre que llevaba 38 años enfermo. Eran obras mucho mayores. Y Jesucristo no era meramente un instrumento a través del cual el Padre estaba haciendo su obra. No. Todas ellas son en el Padre.
Es decir, es en el Padre que estaba haciendo su obra, es diferente. Es como si, bueno, no es como si Dios mismo, porque Jesucristo es Dios mismo, es como si el Padre mismo estuviera haciendo las obras. Si yo hago buenas obras, yo soy un instrumento a través del cual Dios hace la buena obra. Pero aquí tenemos a Dios mismo en persona haciendo la buena obra. Ese es el punto. Por eso Él está dando a conocer al Padre, para que haya vida. Esa es la obra que Él ha venido a hacer. Por eso Jesucristo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pero cuando el mundo rechaza al Hijo, está rechazando al Padre. Está rechazando el testimonio del Padre. Está rechazando aquello para lo cual deberían ellos servir como instrumentos de Dios. Y esto es lo que Cristo le está reprochando a los fariseos. Ustedes están negando la obra del Padre. Dicen que son los que representan a Dios en la tierra, pero en realidad son los más contrarios a Dios. Son los peores, porque teniendo más conocimiento y más luz de Dios, viven de una manera hipócrita. Y eran ellos. Doctrinalmente los judíos se clasificaban en 3 sectas o ramas: los fariseos, los saduceos y los esenios. Y doctrinalmente los que estaban mejor eran los fariseos. Eran los que tenían la mejor doctrina. Y estos eran los que negaban el testimonio de Cristo. Por eso la gravedad del pecado que ellos estaban cometiendo. La gravedad de que ellos eran los mejores doctrinalmente hablando, pero aún así negaban la eficacia del testimonio. A pesar de que ellos sabían que las obras de Cristo evidentemente tenían que venir de Dios. Eso fue lo que Nicodemo le dijo a Jesús. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Es decir, Nicodemo, que era un fariseo, reconocía que Dios estaba con Jesús. Reconocía las señales. Por lo tanto, debían creer que el Padre estaba dando testimonio. Ese es el mayor testimonio, lo que estaba ocurriendo. Por eso cuando Juan el Bautista se sintió tentado a dudar de lo que estaba pasando, mandó a sus discípulos a preguntar: ¿y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Él les dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Es decir, el que crea todo mi testimonio. No una parte sí y otra parte no, sino todo mi testimonio. Todo mi testimonio. Porque Jesucristo está haciendo las obras que el Padre le dio para que hiciese. No eran obras inventadas por Él. Las obras que Jesucristo estaba haciendo no era que en el momentico iba pasando y se le iba ocurriendo, no. En la eternidad, antes de que el tiempo fuera, se habían puesto de acuerdo, por así decirlo, sobre qué era todo lo que Jesucristo tenía que hacer. Cuál era el guión que Él tenía que seguir. Cuál era toda su obra. Y Él se dedicó a llevarlo a cabo. Es lo que dice en el capítulo 14, verso 10, cuando dice que esas obras se las dio el Padre. Y obviamente, la cúspide de todas sus obras, lo que culmina la obra del Padre, ¿cuál es? La resurrección de Jesucristo. Eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque entonces toda su obra sería falsa. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Donde Jesucristo no resucite, todas las otras señales, aunque no tengan explicación, podrían ser puestas en duda. Pero esta es la señal que hemos sido dados para que nosotros creamos. Se nos ha sido dada a nosotros. Jesucristo resucitó. Esa señal es tan grande y tan poderosa que resucitó Él mismo por el poder del Padre, de que Él tiene poder para dar vida en sí mismo, que no puede ser copiado por nadie. El diablo puede obrar en sus agentes, inclusive para que hagan señales y milagros, pero el diablo no tiene vida. Por lo tanto, Él no puede resucitar a los muertos. No puede resucitar a los muertos. Vayamos un momento a Apocalipsis capítulo 13. Y veamos cómo las obras del Padre
en Cristo no pueden ser replicadas por nadie. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Apocalipsis capítulo 13, verso 3 dice así: también apareció otra señal en el cielo, en el 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La bestia es el anticristo. Y dice que el anticristo será herido de muerte, pero será sanado. Y por causa de eso, los impíos le adorarán. Ahora dice que será herido de muerte. ¿No sería mejor si lo mataran y lo resucitaran? Si matase, porque si es el anticristo, lo más lógico es que busque igualarse a Cristo al 100%, no meramente una imitación. Él no hace el milagro completo. Él no muere y resucita. Él es herido de muerte, pero es sanado. Es sanado. Es sanado. Todo esto lo hacen precisamente para robarle la gloria a Dios. Pero no pueden hacer los mismos milagros, las mismas obras que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios tiene vida en sí mismo. Solamente Él puede dar la vida. Aún el diablo, en su máximo esplendor, no puede hacer eso. Solamente puede hacer una imitación, una simulación de muerte. Una simulación de muerte. Por lo tanto, sus obras son incomparables. Así que vemos que el testimonio de Jesucristo es demostrado en las obras que Él hace. Nadie puede hacer las obras que Él hace. Aún los fariseos reconocían las obras que Él hacía. ¿Por qué entonces no creerle a Cristo? Por la dureza de su corazón no arrepentido. Por eso no le quieren creer a Cristo. Es eso. No es que no puedan creer en Cristo. No es que no haya razones para creer en Cristo. Es que simplemente no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Ellos han visto las obras y aún así no han creído en aquel que les había sido anunciado y que estaba siendo respaldado por Dios mismo. Aplicaciones. Me gustaría preguntarte esto, hermano. ¿Has creído tú en el testimonio de Jesús? ¿Has creído en el testimonio de Jesús? Claramente, si no has creído en el testimonio de Jesús, no eres hijo de Dios, no eres cristiano, porque de eso se trata. Dice 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y notemos, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Tú comprendes ese testimonio? ¿Lo comprendes? ¿Entiendes en verdad lo que significa el hecho de que Jesús sea la manifestación del Padre y que haya muerto en la cruz por tus pecados? ¿Lo comprendes? ¿Valoras este hecho? ¿Lo consideras como algo importante? ¿Como algo digno de gloria? ¿Lo consideras como algo por lo cual debieras gastar tu vida por ello? ¿O lo consideras como una ñapa? Como un adicional, como un agregado? ¿Lo priorizas en tu vida? ¿Le das importancia a este testimonio? ¿Lo consideras a la hora de tomar decisiones y de tu diario vivir? Porque este testimonio es tan grande que Dios se humilló haciéndose hombre hasta lo más bajo. Fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo en obediencia, pero eso fue una humillación. Y Él lo hizo precisamente para dar testimonio de la verdad. Por eso esa verdad debe ser importante para ti. No puede ser un adicional. Debe ser algo en lo cual medites a diario. Cuando tú peques, considera el testimonio de Jesús. Cuando te cueste perdonar a alguien, considera el testimonio de Jesús. Cuando te cueste pedir perdón, considera el testimonio de Jesús. Considéralo. Porque tú no mereces la salvación que Él te ha dado. Pero Él te la ha dado por causa de que has creído en ese testimonio.
Por eso debes seguir creyendo para que tengas vida en su nombre. Y si tú has creído en ese testimonio, si de verdad tú lo consideras como un hecho, porque eso es creerlo, que tú sabes que es verdad, que un impío cuando se muere se va al infierno. Si tú lo has creído, debes ser testigo a otros de esa verdad. Debes ser testigo. Debes ser como Juan el Bautista, una antorcha que arde y alumbre las tinieblas para manifestar la luz que en ti ha sido puesta. Porque para eso te fue dado un testigo dentro de ti, que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8 el Señor Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué recibiremos poder? Para caernos al suelo y empezar a hablar en un montón de idiomas que nadie entiende, ni siquiera tú. No. Para que seas testigo, dice el Señor a sus apóstoles, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el testimonio. Para que tú seas testigo. Si tú sabes que algo es verdad, no actúas de una manera que sea concordante a ello. A ti te dicen que fulanito tiene X o Y enfermedad y a ti te espanta, te escandaliza. Dices, ay, se va a morir. Pero todos los días va rumbo al infierno. Tú no le testificas de Cristo. No lo ves como algo que deba ser prioritario sobre las otras cosas. Mejor le valía a una persona enferma que se muere enfermo, pero arrepentido, de seguir viviendo sin arrepentimiento. Y eso es algo que debemos considerar, y por eso si amamos a alguien, debemos dar testimonio. Es inconcebible que pueda existir un cristiano que diga que ama a sus hijos, a sus padres, a su familia, y no les haya dado testimonio de Cristo. Mínimo, por el amor que les dices tener, deberías haberle dado testimonio de Cristo. Pero eso es algo como mínimo. En realidad, ¿a quién debes darle testimonio? ¿A tus familiares? ¿A tus amigos? No, a todo el mundo. ¿Cuándo debes dar testimonio? Cuando las cosas estén buenas, cuando la situación está apacible. No, todo el tiempo debes dar testimonio. No puedes andar esperando ahora, no, que vamos a esperar a que ya se le pase la rabia que tiene, que la situación se mejore, que la situación esté mejor en el hogar para dar testimonio. No, debes dar testimonio todo el tiempo. ¿Dónde debes dar testimonio? Donde sea que tú estés, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en el bus, en el avión, donde sea que tú estés, debes dar testimonio. ¿Cómo debes dar testimonio? Como tú quieres. No, como lo daba Juan el Bautista, llamando a las personas al arrepentimiento. Debes hacerles ver que son pecadores, no simplemente decirle, mira, yo antes era una persona amargado, aburrido, pero ahora que soy cristiano soy chévere, soy feliz. No. Debes dar testimonio, haciéndole ver a las personas su pecado. Porque si no, no van a creer en el testimonio de Cristo. Porque no va a ser el testimonio de Cristo, sino tu testimonio. Y ahora te pregunto, ¿has experimentado tú el testimonio de Jesús? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú has sido creado para buenas obras. Esas buenas obras, no piensen que le di 200 pesos, 500 pesos a una persona, o que ayudé a pasar a una anciana, o que hice algo extraordinario, no, que mire, le di 1.000.000 de pesos a una persona y me quedé yo sin. No. Aún sea una obra pequeña, una obra grande, todos hacen parte de una obra mucho mayor. La obra que tú has sido llamado a hacer, de dar a conocer a Cristo al mundo. Esa es la obra. El testimonio tuyo respalda y avala el testimonio que das acerca de Jesús. Si tú eres como Pedrito y el lobo, y les dice que se viene el día del juicio, ¿quién te va a creer? Nadie. Si eres conocido por ser un embustero. Pero si tú ves, las personas notan que tú tienes un deseo genuino por esto, ¿no será creíble tu testimonio? Claro, tú ves una persona en la calle, le hablas acerca de Cristo. Total, que se arrepiente, no se arrepiente, listo, la persona no te cree.
Pero si tú vas y le hablas con una preocupación genuina por su alma, que la persona se dé cuenta de que tú en realidad te preocupas por su salvación, de que no estás haciendo un mero acto ritualista de testigo de Jehová de decirle que se convierta en una religión, sino que no quieres que se vaya al infierno, que note esa preocupación en ti, ¿no dará eso eficacia a tu testimonio? Tú eres un representante de Cristo y todas tus decisiones pueden o avalar o desacreditar el testimonio que das de Cristo. Todo lo que tú haces. No solo las mentiras, porque tú digas, no, yo nunca digo mentiras, ni tomo ron, soy una buena persona y todas esas cosas que la gente dice. Pero es que tú has sido llamado a ser mejor que eso, a ser perfecto, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Esforzarse por eso, tenerlo como meta aunque nunca lo consigas, tenerlo como meta, dar más allá, dar la milla extra, caminar la milla extra, que te obligan a cargar una milla con el bulto, no, tú cárgalo por 2 millas, porque lo estás haciendo para Dios, dar mucho más de lo que cualquier persona daría. Así das credibilidad al testimonio de Cristo. Ese testimonio tú lo experimentas cuando tú oras y tú sabes que Dios te está escuchando y que va a responder a esa oración. Cuando tú experimentes persecución por causa del Evangelio, tú no vas a andar diciendo ¿por qué? ¿Por qué? No. Vas a estar alegre y dichoso porque te hacen daño a ti por causa de Cristo. Si tú de verdad crees el testimonio, vas a poder perseverar en lo que la palabra de Dios te dice todo el tiempo en todas las cosas. No, en estas cosas aplico la Biblia y en estas cosas aplico no. Porque no estás creyendo en Cristo, no estás creyendo en el testimonio. Cuando tú crees en el testimonio, has sido llamado a creerlo todo el tiempo, en toda hora, en todo momento y en todo lugar. Eso es creer en el testimonio de Jesús. Eso es ser un representante de Cristo. Eso es ser un cristiano.